Buen día. A los que no he visto. Buen día. Bien, esperemos un poquito a que se conecten algunos más que estaban. Ahí está Camila. Cuando cerré había alguno más, creo. Bueno. Mientras se van conectando, vamos repasando un poquito lo que habíamos visto el lunes. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos que en una sinapsis podía darse, estábamos por acá, creo, ¿no? Una despolarización, o sea que cuando ese neurotransmisor se une a un receptor que corresponde a un canal de sodio, se produce una despolarización de la membrana de la neurona postsináptica, y entonces decimos que esa neurona se excita, y lo que se produjo es un potencial excitatorio postsináptico o PEPS. ¿Eso lo comprendieron? ¿O quieren que lo repase de nuevo? Mudos, hablen por favor. ¿Qué les pasa? En clase hablan y acá no hablan. ¿Es el inhibición Zoom? Hablan los canales de sodio. ¿Me están oyendo? Sí, Bueno, esto lo entendieron cuando un neurotransmisor sale de un botón sináptico y se une a un receptor que es de sodio, ¿sí? Provoca una despolarización de la membrana postsináptica y decimos que se produjo un potencial excitatorio postsináptico. Es decir, la neurona siguiente lo que va a hacer es transmitir ese impulso nervioso recibido. ¿De acuerdo? Bien. El resultado ya vimos que son los canales de sodio. Ahora, cuando el neurotransmisor que sale del botón sináptico, en vez de despolarizar la neurona postsináptica, la hiperpolariza, ¿sí? Entonces el potencial que se genera es un potencial inhibitorio postsináptico o PIPS, ¿sí? Y ese PIPS es responsabilidad de la apertura de los canales o de cloro o de potasio, ¿sí? Que en vez de provocar una inversión de la polaridad, acentúan la polaridad del reposo. Pasan, por ejemplo, de menos 70 milivolts a menos 90 milivolts. Entonces la neurona no actúa, se inhibe, ¿sí? De la conjugación de PIPS y de PEPS es que se producen las diferentes respuestas que da nuestro sistema nervioso a los estímulos que va recibiendo permanentemente. Yo les ponía el ejemplo en una clase, ¿verdad? Si nosotros estamos en una clase atendiendo, una cantidad de estímulos que recibimos del entorno no se van a tener en cuenta, ¿sí? Se van a bloquear, entonces van a ser PIPs, que van a inhibir a la neurona a atender esos estímulos. Mientras que los que nos focalizan en la atención son aquellos que nos van a permitir hacer alguna función relacionada con eso que estoy haciendo, ¿verdad? O conectar mis neuronas con eso que estoy escuchando, y entonces ahí va a haber PEPs, ¿sí? Potenciales excitatorios postsinápticos, ¿sí? Son neuronas que se van a comunicar. Bueno, creo que acá habíamos quedado en la clase pasada. Y lo que quería comentar con ustedes es cómo hacen los potenciales para generar respuestas. ¿Cómo se reciben? Bueno, los potenciales se reciben por lo que se llama sumación, ¿sí? Un potencial postsináptico se recibe por sumación, o sea, no alcanza con un potencial postsináptico para que una neurona
actúe, ¿verdad? Tiene que recibir varios. Cuanto más bombardeo de estos potenciales postsinápticos recibe, mejor va a ser la respuesta, más intensa va a ser la respuesta. Entonces, por eso decimos que los potenciales postsinápticos se suman unos a otros y por eso la respuesta es mayor o menor, ¿sí? Cuanto mayor PEPS, más importante va a ser el cambio de umbral, o sea, va a ser más fácil llegar al umbral, o sea, a los menos 55 milivolts, y entonces más fácil va a ser poder llegar a un potencial de acción. No se olviden que cuando llegan los neurotransmisores no se produce un potencial de acción, se produce un potencial graduado, ¿sí? Entonces se va produciendo el potencial graduado. Cuanto más intenso es ese estímulo, más fácil va a ser llegar al umbral, a los menos 55 milivolts, y por lo tanto se va a disparar en el axón el potencial de acción, que se acuerdan que obedece a la ley del todo o nada. Bien, cuando la sumación de estímulos recibidos, ¿verdad?, de PEPs recibidos, corresponde a varios botones sinápticos, ¿sí? O sea que son varios botones que están bombardeando a la misma neurona con neurotransmisores, decimos que la sumación es espacial, ¿sí? O sea que cuando los PEPs provienen de varias neuronas o de varias terminales o botones axónicos de neuronas, que es de la misma neurona, ¿no? Hablamos de que esa sumación es espacial. Ahora, cuando el resultado de la acumulación de neurotransmisores proviene de un solo botón sináptico, ahí decimos que la sumación es temporal, ¿sí? Así que una misma neurona puede pasar a otra neurona neurotransmisores desde varios terminales, o sea, desde varios botones axónicos, o desde uno solo, ¿sí? Cuando es desde varios, decimos sumación espacial. Cuando es desde uno solo, hablamos de sumación temporal. ¿De acuerdo? Hoy yo les adelantaba en el práctico un poquito de cuando hablábamos de los cuerpos de Nis y cuando hablábamos de los ribosomas libres, que ambos son capaces de producir neurotransmisores, ¿sí? Esos neurotransmisores van a ser diferentes de acuerdo al lugar donde se produzca, ¿sí? Y también las características que tienen químicamente. Entonces, los neurotransmisores que producen PEPs o PIPs, ¿sí?, dependiendo de qué es lo que abran, pueden ser de dos tipos. Uno de ellos son los pequeños de acción rápida, ¿sí? Un neurotransmisor pequeño generalmente puede ser un aminoácido, un pequeño péptido, o sea, pocos aminoácidos juntos. Puede ser inclusive un gas, como el óxido nítrico, ¿verdad?, que produce acción neurotransmisora, ¿sí? Y estos se caracterizan por ser producidos en el citosol de las neuronas, más que nada dentro de los botones sinápticos, ¿sí? En el citosol que está dentro del botón sináptico se producen estos pequeños neurotransmisores. Por lo tanto, estos neurotransmisores no se producen en el retículo endoplasmático rugoso, sino que se producen en los ribosomas libres que tiene el citosol, ¿sí? Así que esa sería la primera característica, ¿sí? ¿Dónde se sintetiza? En el citosol, en las terminales sinápticas, ¿verdad? ¿Y cómo se meten adentro de las vesículas sinápticas? Bueno, se meten por transporte activo, ¿sí? Es decir, la vesícula sináptica no tendría que meter nada adentro, sin embargo, gasta ATP, esa membrana de la vesícula sináptica, para introducir en su interior a estos pequeños neurotransmisores que se van fabricando constantemente dentro del citosol y que están a la espera de que llegue una despolarización, abra los canales de calcio y estos neurotransmisores puedan ser exocitados al espacio sináptico. ¿De acuerdo? Bien. Estos neurotransmisores, entonces, lo que van a hacer es aumentar o reducir, depende de qué tipo de neurotransmisor se trate, la apertura de los canales iónicos o de sodio, o de cloro, o de potasio.
¿sí? Por eso decimos que incrementan o reducen la conductancia a través de los canales iónicos. Si lo que hacen es propiciar la entrada de sodio, una vez que se produjeron, lo que hacen es excitar a la neurona, lo que habíamos visto hasta ahora, o sea, generar PEPs. Si lo que hacen es propiciar la apertura de canales de potasio o de cloro, lo que hacen es una inhibición, o sea, generar PIPs. ¿Sí? Así que estos pequeños neurotransmisores tienen dos grandes funciones, o excitan o inhiben, dependiendo de qué canal abren. Hablamos de neurotransmisores entonces excitatorios y de neurotransmisores inhibitorios. ¿Sí? Indudablemente que estos neurotransmisores se van a unir a proteínas activadas por ligando diferentes. Va a haber proteínas activadas por ligando que van a ser canales de sodio, va a haber proteínas activadas por ligando que van a ser canales de potasio, y va a haber proteínas activadas por ligando canales de cloro. ¿Sí? Y en una misma neurona puede haber todos esos tipos de canales activados por ligando. De acuerdo al neurotransmisor, el neurotransmisor no se olviden que es como la llave con la cerradura, encaja en una cerradura especial y abre la puerta siempre y cuando tenga la combinación perfecta, ¿sí? Si no, no abre la puerta. Entonces, primero, se une a una proteína específica y además activa esa apertura del canal porque es compatible químicamente con ese canal. Si no lo fuera, por más que se una, no lo abre. ¿Sí? Otra forma también que tienen de actuar estos neurotransmisores en otros tipos de células es activando enzimas y provocando modificaciones en el metabolismo celular. Esto sería los casos, por ejemplo, en que hay una sinapsis con una célula glandular, ¿sí? En vez de abrirse canales de potasio y de sodio, porque la célula glandular no lo tiene, ¿verdad? Estos ligandos, ¿verdad? Lo que hacen es activar enzimas y activar un segundo mensajero que se llama AMP cíclico, y provocar cambios en lo que está haciendo esa célula. Por ejemplo, no estaba segregando una hormona, ahora la empieza a segregar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno. Las vesículas de estos neurotransmisores, o sea, que liberan al espacio sináptico, ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto que hay tres formas de eliminar a los neurotransmisores o de deshacerse de los neurotransmisores del espacio sináptico? Una podía ser la recaptación, otra podía ser la degradación enzimática y otra podía ser la difusión hacia otros espacios sinápticos. Bueno, en este caso estos neurotransmisores se reciclan, o sea que todos estos neurotransmisores son recapturados. Una vez que dejaron de actuar, se recapturan y vuelven a estar encerrados en vesículas sinápticas que ingresan por endocitosis al botón sináptico. O sea que esa sería otra característica de los neurotransmisores de pequeño tamaño y de rápida acción. ¿Qué ejemplos tenemos de estos neurotransmisores? Indudablemente que no quiero que se los aprendan todos, pero por ejemplo la acetilcolina es un neurotransmisor muy importante porque es el único que se encuentra a nivel de la sinapsis neuromuscular y que lo vamos a estar nombrando muchas veces. ¿Sí? También actúa dentro del sistema nervioso autónomo, la acetilcolina, así que también tiene importancia en muchas de las funciones inconscientes que realizamos, que son mediadas por acetilcolina. Otro también que es importante es la noradrenalina, que se lo traje acá porque depende de dónde se produzca, en qué neurona se produzca, es si va a ser un neurotransmisor excitatorio o inhibitorio. ¿Sí? Vieron que al lado de cada uno de los nombres de los neurotransmisores le puse una E o una I, ¿sí? O las dos. E significa que ese neurotransmisor es excitatorio, por eso le decía que es importante en el tejido muscular, porque es el que permite que el tejido muscular se contraiga. Cuando recibe una información, un impulso nervioso, gracias a la acetilcolina, se transmite a la célula muscular que tiene receptores para acetilcolina y de esa manera el músculo se contrae.
Por eso la acetilcolina siempre es excitatoria. Pero la noradrenalina es un neurotransmisor que según la neurona donde caiga o según el tejido donde caiga, puede actuar como excitador o como inhibidor. ¿Sí? Porque hay canales de cloro y canales de potasio que tienen receptores para la noradrenalina, y también hay canales de sodio en algunas otras neuronas que tienen receptores para la noradrenalina. Otro neurotransmisor de este tipo, de acción pequeña y rápida, es la dopamina. La dopamina es el neurotransmisor de la alegría, la calma, ¿verdad? Es un neurotransmisor inhibidor, ¿sí? La glicina, que es un aminoácido también, actúa como neurotransmisor inhibidor. Uno de los neurotransmisores más importantes es el glutamino butírico aminoácido, que es el GABA más fácilmente conocido, que es inhibidor. El glutamato, que también es un aminoácido que es excitatorio. Y la serotonina, que es por excelencia el neurotransmisor que se produce para la felicidad, la calma, el estado de bienestar. Junto con la dopamina son inhibidores de neuronas y provocan estados de bienestar dentro del organismo. Yo les decía que también podían ser gases. Ahí tenemos el óxido nítrico, que también actúa como neurotransmisor, y que actúa como neurotransmisor del estilo que yo les decía, que activa enzimas, ¿sí? Y modifica el metabolismo celular. El otro tipo de neurotransmisores son aquellos de acción lenta y que son de gran tamaño. A este tipo de neurotransmisores se les llama neuropéptidos, y son producidos por zonas del sistema nervioso que estimulan al sistema endocrino. Por ejemplo, las produce el hipotálamo, ¿sí? El hipotálamo produce grandes cantidades de estos neuropéptidos que reciben el nombre de factores liberadores o factores inhibidores, ¿sí? Son neurohormonas, porque en realidad son producidas por el sistema nervioso, pero tienen la función como la de una hormona, ¿sí? Actúan sobre una glándula, sobre todo sobre la glándula hipófisis, que es la principal glándula del organismo, provocando que esta glándula empiece a fabricar otras hormonas que van a actuar sobre otras glándulas. Por eso a la hipófisis se le llama el reloj biológico, porque gracias a la hipófisis nosotros regulamos la mayor parte de las funciones de las otras glándulas, ¿sí? Y estas glándulas, a su vez, esta glándula hipófisis, a su vez, permite que la homeostasis del cuerpo, ¿verdad?, se produzca porque se segregan otras hormonas, ¿sí? Entonces hablamos de este tipo de neurotransmisores más que nada dentro del eje hipotálamo hipofisario, que sería la conexión del sistema nervioso con el sistema endocrino. Ahí les dejo para que lo puedan leer, ¿verdad? A diferencia de los de acción lenta y que de pequeño tamaño, estos no se generan en el botón axónico, sino que se generan en el retículo endoplasmático rugoso del soma. Se transmiten hacia el aparato de Golgi a través de las vesículas de transición. El aparato de Golgi los modifica, le quita pedacitos, le agrega pedacitos, ¿verdad? Y luego son empaquetados y son trasladados hacia el botón sináptico a través de los microtúbulos del citoesqueleto, esperando que llegue la despolarización y puedan liberarse al botón sináptico y tener su acción, ¿sí? Una vez que estos neurotransmisores se liberan, no son recapturados. Estos neurotransmisores sufren el proceso de lisis, o sea, de degradación enzimática, ¿sí? Es decir, son estos los que se degradan enzimáticamente en el espacio sináptico una vez que se produjo la acción, ¿sí? No son reciclados. Por eso se están produciendo permanentemente, y por eso esa abundancia de retículo endoplasmático que tienen las neuronas para poder
fabricarlos permanentemente, ¿sí? Si bien los neuropéptidos son más potentes, ¿verdad? Que los de respuesta rápida, estos son más lentos, ¿verdad? Todos los procesos que involucran hormonas son generalmente más lentos que los procesos que involucran neurotransmisores únicamente. Y ejemplos de estos que vamos a encontrar, bueno, ya les estaba hablando de las hormonas liberadoras del hipotálamo, pero también de una cantidad de hormonas que se producen a nivel de lo que se llama el sistema endocrino difuso, como las hormonas que se producen a nivel del intestino, a nivel del estómago, ¿sí? Que un ejemplo, por ejemplo, la gastrina, ¿sí? Que son las que estimulan, por ejemplo, la producción de ácido clorhídrico por parte del estómago cuando llegan los alimentos proteicos y hay que digerirlos, ¿sí? Es decir, este tipo de estímulos, ¿verdad? Vieron que son estímulos que parten del sistema nervioso autónomo y llegan a una célula del sistema digestivo, como las células epiteliales que tapizan la mucosa del estómago, pero que tienen función glandular y que tienen función glandular endocrina, ¿sí? Son glándulas unicelulares y son potenciadas por este tipo de neurotransmisores que son los que permiten que liberen las sustancias que necesita el estómago para hacer la digestión. En este caso favorecen la secreción de ácido clorhídrico, ¿sí? En realidad no liberan el ácido clorhídrico como tal, sino que liberan hidrógenos hacia el espacio intestinal, gástrico, y liberan también iones de cloro, los cuales se unen y forman el HCl, que es el ácido clorhídrico, ¿sí? Bien. ¿Dónde están estos neurotransmisores que habíamos mencionado? Bueno, estos neurotransmisores, perdón que dejé de compartir, ¿sí? Se me fue la pantalla, esperen que comparto de nuevo. Bueno, en la sinapsis que se dan entre las neuronas y los músculos, ya habíamos mencionado, está la acetilcolina. Ese lo tenemos que recordar. En la sinapsis que se da entre neuronas y neuronas del sistema nervioso autónomo, está la acetilcolina y la noradrenalina. Entre sinapsis neuronales del sistema nervioso central, en el cerebro tenemos la acetilcolina, o sea que vieron que tiene un papel muy importante, sobre todo en las neuronas motoras. Las neuronas motoras se comunican a través de acetilcolina. También la noradrenalina es muy importante a nivel del bulbo raquídeo, a nivel de la protuberancia y a nivel del mesencéfalo, ¿sí? Actúa hasta noradrenalina, y después la dopamina actúa en la parte alta del tronco, es decir, en el mesencéfalo, y está conectada con lo que es el sistema límbico y los núcleos grises de la base del cerebro, o sea, del diencéfalo, ¿sí? Y la serotonina también está conectada con esos núcleos grises del tronco y del diencéfalo, y ahí serían los centros de las emociones y del estado de ánimo de las personas. Por eso la dopamina y la serotonina tienen mucho que ver con los estados de euforia, los estados de alegría, los estados de tristeza, los estados de depresión, ¿sí? Que están todos en esa parte del tronco encefálico. No se olviden que todo esto es totalmente inconsciente, pero que está dominado por la química del cerebro, ¿sí? Dopamina y serotonina son dos de los químicos necesarios para sentirnos bien. Si no tenemos dopamina y serotonina, la carencia de esto provoca depresión, ¿sí? Y la depresión hay de diferentes tipos, de diferentes orígenes, pero todos afectan la producción de dopamina y serotonina, ¿sí? Son sumamente importantes estos dos neurotransmisores, por eso creo que no los podemos olvidar, ¿sí? Hay otros neurotransmisores también, como son las endorfinas, que también son segregados con finalidades de bienestar, se les llaman analgésicos naturales,
y también son producidos por este tipo de neuronas que se encuentran en la parte del tronco encefálico. Y son segregados muchas veces después de practicar ejercicio, o sea, después de que se liberó mucha acetilcolina, hay conexiones nerviosas que liberan endorfinas, que son los que nos dan esa calma que se produce luego de hacer ejercicio. Uno puede estar sumamente bajoneado, pero hace ejercicio, se liberan endorfinas y no se libera se potencia la liberación de dopamina y serotonina y se produce como un estado de bienestar luego de practicar ejercicio. Por eso cuando una persona está deprimida, se aconseja La mucho dopamina, practicar ejercicio. Sí, la dopamina tiene más que ver con el placer y con estímulos, y con la exacto. serotonina con una felicidad más plena, ¿no? Exactamente, pero actúan en conjunto, ¿verdad? Si son los 4 químicos en realidad de la felicidad, se podría decir, o del bienestar, mejor dicho, serían la dopamina, la serotonina, las endorfinas, y también tenemos que incluir a la oxitocina, que es una hormona que produce el hipotálamo y que se almacena en la neurohipófisis, ¿sí? Es un tipo de neurotransmisor de esos grandes que fabrica el hipotálamo y que sirve también como para la calma. La oxitocina también no solamente tiene un papel preponderante en ese estado de bienestar, sino que también participa en estados traumáticos, ¿sí? En los que la oxitocina hace como que sobrellevemos esos estados traumáticos. Por ejemplo, el momento del parto, ¿sí? El momento del parto puede ser muy doloroso, pero la oxitocina facilita que ese dolor no genere huellas, ¿sí? Y conforme terminó el parto se olvida todo ese dolor, no, parece que no hubiera pasado nada, ¿sí? Y eso es gracias a la oxitocina, ¿sí? Que potencia la secreción de dopamina, de serotonina, y por eso algunas mujeres inclusive pueden sentir hasta placer en el momento del parto en vez de tanto dolor, ¿no? Todo esto está relacionado con la emoción que genera, ¿verdad? Por eso es importante la preparación para el parto. Cuanto mejor preparado estamos del punto de vista psicológico, mejor nos va a ir en ese parto y menos traumático va a resultar. Y además vamos a estar potenciando la secreción de oxitocina, porque generalmente en las preparaciones para el parto nos enseñan a respirar, y la respiración tiene mucho que ver con la oxigenación de nuestro sistema nervioso y la forma en que lo oxigenamos, y entonces la producción de estas hormonas va a ser mucho más facilitada porque va a haber más oxígeno en la vuelta, las mitocondrias van a producir más ATP y las hormonas se van a producir con mejor calidad y cantidad. Y entonces todo este tipo de cosas se pueden sobrellevar. Las técnicas de respiración, que están muy asociadas también a la meditación, favorecen todas estas secreciones de hormonas de bienestar, ¿sí? Los estados de adrenalina, o sea, los estados de temor, los estados de miedo, los estados de sentimientos de inseguridad, todo ese tipo de cosas no potencian la secreción de ninguna de estas hormonas, al contrario, potencian la secreción de cortisol, que es una hormona que produce la glándula suprarrenal, y que si se prolonga en el tiempo generan depresión, ¿sí? La depresión generalmente es producida por un exceso de hormona adrenalina sostenida en el tiempo, que hace que se produzca mucho cortisol sostenido en el tiempo, que hace que reduzcan las secreciones de dopamina y serotonina, de oxitocina y de endorfinas. Entonces la persona carece de los mecanismos de protección emocional que normalmente tiene y que podrían potenciarle su bienestar. Entonces entra en una rosca de malestar, que de la única manera de sacarla de la rosca de malestar es dándole serotonina y dopamina a través de medicación, ¿sí? Todos los antidepresivos o tienen dopamina y serotonina, o lo que tienen es un potenciador de producción de dopamina y serotonina adentro del organismo. Y cuesta creerlo, pero es así. Funcionamos a bioquímica pura. Hay cosas que pueden favorecer la formación de dopamina y serotonina que también tienen que ver con lo que comemos, ¿no? No se olviden que al ser proteínas, al ser aminoácidos, los tenemos que comer. Si nuestra dieta es carente de esas proteínas,
indudablemente la dopamina y la serotonina van a tener dificultades para formarse, y bueno, lo que comemos también hace a lo que somos y a cómo nos sentimos, ¿sí? Es un combo ahí de cantidad de alimentos necesarios para poder mantenerlos bien, y también de emociones que dominan toda esta química. Por eso se habla de que los pensamientos positivos, ¿verdad?, favorecen la formación de dopamina y serotonina, y los pensamientos negativos favorecen la formación de cortisol sistemático, y entonces una disminución de la dopamina y la serotonina, ¿no? Me parece chiste, pero no es chiste. Por eso es muy importante empezar a lograr un autoconocimiento de uno, ¿verdad?, de cómo puede dominar estos estados químicos dentro del cuerpo para mejorar también el bienestar emocional. No sé si ustedes conocen, pero hay personas que bloquean todas las emociones negativas y pueden vivir en una catástrofe, pueden vivir felices. No sé si algunos de ustedes vio la película La vida es bella. ¿Alguno la vio? Parece que no. Bueno, se las recomiendo. La vida es bella es un ejemplo de cómo una persona en una cosa horrible, como es un campo de concentración, puede lograr evadir esa situación horrible. La hace por un fin común, no les voy a spoilear la película porque está buena para verla, la hace por un fin muy loable, pero logra transformar esa situación que podría ser nefasta y que debería provocar una destrucción emocional de la persona, en una situación en la que al revés potencia pensamientos positivos a partir de esa desgracia, y entonces el mantener la dopamina y la serotonina logran que esas personas vivan de otra manera esa situación. Eso tiene mucho que ver con lo que se llama la resiliencia, ¿sí? Personas que han vivido situaciones que ustedes dicen, no, no puede ser que se sienta bien esa persona, sin embargo logran sobreponerse a lo nefasto y salir adelante, ¿sí?, potenciando esos pensamientos positivos frente a los negativos. ¿Cómo puede ser? Sí, los pensamientos positivos, el pensar, no se olviden que es sinapsis. Yo pienso haciendo sinapsis, ¿sí? Las sinapsis son a través de neurotransmisores. Cuanto más sinapsis favorecen el uso de la dopamina y la serotonina, mejor van a ser nuestros pensamientos, ¿sí? Entonces no caemos en esos circuitos viciosos en los que no podemos salir de la rosca del malestar, y que siguen haciendo segregar cortisol permanentemente y adrenalina permanentemente. Miles de ejemplos podríamos poner, yo que sé, situaciones laborales donde hay moving, donde se hace como una especie de bullying al trabajador, ¿sí? Eso puede llegar a generar mucho malestar, y bueno, puede llegar inclusive a situaciones nefastas en las personas, ¿no? Un caso es el burnout, que es el agotamiento psicológico causado por ese constante hostigamiento que sufre la persona en un trabajo, ¿no? Ahí se llama el síndrome del quemado. La persona se quemó, quedó quemada de tanto malestar que recibió. Y ahí es muy difícil salir de esa rosca, ¿no? Lo que se aconseja es, bueno, una de dos: o enfrentan la situación y es mejor que lo despidan que seguir en esa rosca, porque lo terminan enfermando. Es decir, en realidad le hacen un favor si lo despiden. No, uno lo piensa como algo negativo, pero es favorable, antes de que lo enfermen y no pueda salir de esa rosca, ¿no? Es decir, cantidad de casos. El bullying en las escuelas provoca este tipo de circuitos en los que las personas empiezan a aceptar como normal esa situación, y viven mal, deprimidas, porque no son tratadas como deberían, y el que hace bullying justamente elige personas vulnerables y personas que son propicias
a la depresión. No sé cómo las detectan, pero también las detectan por sus características. Estas personas son muy hábiles en eso, y empiezan a romper los circuitos de dopamina y serotonina con ese hostigamiento permanente, y logran que la persona se desestabilice totalmente. Es muy interesante esa parte de la química de nuestras neuronas, y que hace que nos sintamos bien o mal. Lo único claro en todo esto es que uno decide si se quiere sentir bien o mal. No lo deciden las neuronas, ¿sí? Uno puede doblegar esta química actuando en contra de la otra química, ¿sí? Lo que hay que estar muy bien, autoconocerse bastante como para poder saber hasta dónde puede dejar uno invadir a otros su vida, ¿no? Y provocar esos circuitos que enferman. La sociedad actual tiene cantidad de cosas que enferman a nuestro sistema de recompensa, que es ese que nos hace sentir bien. Por ejemplo, haciendo una estimulación excesiva de ese sistema de recompensa. Entonces también, excediéndonos de esa estimulación, también lo podemos enfermar, porque cada vez queremos más recompensa y no la podemos obtener, entonces necesitamos más estímulo para poderlo tener. Y ese es el circuito que tienen las drogas, por ejemplo. La persona que se droga no se droga porque es boba ni nada por el estilo, se droga porque tiene algún problema, ¿verdad?, que necesita sentirse mejor. Entonces empieza viendo que la droga le hace sentir mejor. Pero ¿qué pasa? Cada vez quiere más, porque ese circuito no es natural, no la necesita esa sustancia para que el circuito se recompense y se vea favorecido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La persona cada vez necesita más consumo para poder lograr el mismo efecto que lograba antes con menos consumo. Y cuando estoy hablando de drogas, no estoy hablando solamente de sustancias químicas, también estoy hablando de juegos, por ejemplo, gente que va al casino y necesita ganar y ganar y ganar, ¿verdad? O gente que juega videojuegos y hasta se pone pañales para no levantarse al baño y poder seguir y ganando, ¿verdad? Y reforzando ese circuito. Es decir, muchas cosas. Adictos a diferentes cosas, ¿sí? También el exceso de esta generación de químicos puede generar el efecto contrario, ¿no? Una enfermedad que lleva a la adicción. Todos los tipos de adicciones tienen una desregulación de la secreción normal de dopamina y serotonina, que está fijada a otra acción que realizan, y que para poderlo hacer necesitan de eso. Es decir, se hacen dependientes de esa sustancia o de ese juego o de esa persona también, ¿no? Porque hay también dependencias psicológicas con personas, ¿no? Que también la genera como una adicción. Dependencia al sexo, por ejemplo, también, ¿no? Que puede llegar a una adicción y trastocar todos los niveles de serotonina y dopamina normales. Bueno. Se quedaron mudos, nadie me dice, hablo sola, como siempre en el Zoom. Sí, escuchando, profe. En el PowerPoint les dejo un cuadrito de los principales neurotransmisores que hay. Miren, a quién puse acá también. ¿Se acuerdan de la histamina? ¿Dónde vimos a la histamina? En los mastocitos. En los mastocitos. Bueno, la histamina también a nivel de los mastocitos se segrega, y cuando se segrega en el sistema nervioso puede actuar como neurotransmisor, ¿sí? En el circuito que yo les decía de producción del ácido clorhídrico, aparte de la gastrina, que es esa hormona que produce las células del estómago, también participa la histamina para producir ácido clorhídrico, es decir, participa como neurotransmisor. Por eso vieron que la ponemos acá dentro del sistema digestivo, ¿sí? Y acuérdense que el sistema digestivo es nuestro segundo cerebro. También hay neuronas en el sistema digestivo, y también hay neuronas en el corazón, ¿sí? Por eso también
el corazón tiene vía directa con el cerebro y manda señales producidas por neuronas de corazón. Bueno, acá tienen las otras que les nombré, como hoy decía el compañero,